Bienvenidos a una emisión más de su noticiero de ABA Televisión. Mi nombre es Cristian Romero y estas son las noticias del 3 de marzo del 2021. Omar Mohamed, el blogger que nos mostró las atrocidades del ISIS asesinando cristianos en el 2017, nos dice que no pudo contener las lágrimas cuando supo que el Papa Francisco visitaría Irak. Esta cuenta es Mosulay, de Omar Mohamed. Desde aquí mostró al mundo las atrocidades que el ISIS iba cometiendo durante su auge en Oriente Medio. Para documentar todo, tuvo que camuflarse y moverse con cautela entre militantes del ISIS para no ser descubierto. Luego publicaba en redes y en un blog anónimo todo lo que veía y presenciaba. Vi cómo destruyeron iglesias y lugares históricos. Vi cómo ejecutaron a personas y cómo saquearon las casas de cristianos en Mosul. Vi cómo los deportaron y cómo hacían esclavos a los yazidíes, cómo tiraban a gente desde lo alto de edificios. Nunca me imaginé que esto iba a suceder en la realidad, pero así fue. Y esas imágenes me persiguen día y noche. Uno de los momentos más crudos y sangrientos fue la reconquista de Mosul en el 2017. Las autoridades locales saben que todavía hay cadáveres bajo los escombros. El Papa siguió de cerca lo que sucedía. Il mio pensiero va alle popolazioni civili intrappolate nei quartieri occidentali di Mosul. Omar no se define cristiano, pero desde que terminó la guerra señaló que una visita de Francisco a Mosul sería revolucionaria. Es una de las ciudades más castigadas por la guerra y dice que su presencia podría ayudar a cerrar las profundas heridas que aún sangran entre sus habitantes. Por eso, cuando recibió la noticia de que por fin se realizaría el viaje, no pudo contenerse. Me puse a llorar como un niño porque no me creía que estaba sucediendo. No soy una persona especialmente religiosa, pero sí espiritual, y creo que mis oraciones han sido escuchadas. Omar espera que el viaje de Francisco ofrezca una oportunidad más para tomar el camino de la reconciliación. Dice que esto pasa por hacer que las minorías se sientan acogidas y no solo habla de los cristianos. Espero que esta visita sirva para que el gobierno de Irak revise su posición respecto a los judíos y les ofrezca una representación justa en el país. No solo necesitamos que haya diversidad, necesitamos que haya inclusión. Sin inclusión no se puede mantener la diversidad. El Papa estará en Mosul el domingo 7 de marzo. Será una jornada especial porque visitará también Erbil y Caracas. Son dos de las principales ciudades donde los cristianos intentan retomar sus vidas tras la devastación del ISIS. En Mosul se prevé una etapa muy emotiva e intensa porque allí rezará por las víctimas de la guerra. El Papa Francisco nos explica su salud y su historial médico en un nuevo libro titulado La salud de los papas. Cuando tenía 21 años, Francisco sufrió una severa operación de pulmón que no parece haber dejado secuelas. Ahora su principal problema médico es la ciática, pero entre ambas el Papa ha tenido muchas enfermedades normales. Las cuenta todas al periodista Nelson Castro, incluyendo sus dificultades con el ansia durante la dictadura. Define como un hombre con neurosis a las cuales aprendió a manejar. Y como él lo dice muy bien en el capítulo que tiene ese título, a las neurosis hay que llevarles mate, es decir, no las rehúye, no las niega, las enfrenta. Es una actitud de enorme sinceridad, haberlo dicho, ¿no? Más allá de hacerlo, una cosa de salud mental reconocerlo, pero de decirlo es un hecho realmente impactante, ¿no? En la salud de los papas, Nelson Castro reproduce una entrevista al Papa del año 2019. Francisco revela que durante la dictadura en Argentina necesitó la ayuda de una psiquiatra para dominar el miedo. Durante ese periodo la tensión que sufría era abismal. Escondía a refugiados y les ayudaba ilegalmente a salir del país, pasando controles policiales. Te confieso dos cosas. Yo creí que la entrevista nunca iba a ocurrir. Cuando ocurrió, creí que iba a ser una entrevista difícil, de pocas respuestas. ¿No es cierto? Por eso iba muy preparado para 20 minutos. Y me encontré con una entrevista increíble que duró 1 hora y cuarto, hasta que tocaron la puerta y le dijeron al Papa que el arzobispo de Milán lo estaba esperando hacía media hora con 250 personas. Francisco también le desveló sus planes para el futuro. Piensa morir en Roma, ya sea como papa ejerciente o como papa emérito. Por tanto, no volverá a su tierra aunque decida renunciar. Una respuesta muy contundente, porque hablamos de la muerte, ¿no? Es un tema, ¿no? Llegar a eso. Y te confieso que era una pregunta que tenía
y que evalué muy bien en el sentido de saber si la circunstancia iba a dar. Así que la contestó con total naturalidad, diciendo, no le temo a la muerte voy a morir. No hay un solo cambio de la parte. Ahí terminó la entrevista. Voy a morir en Roma, Papa Benedicto de Más, y en Argentina no voy a volver. En el libro no solo se habla de la salud de Francisco, sino de los otros papas, de Benedicto XVI a León XIII. Son apasionantes todos. Y hay que decir, qué sé yo, Pío XI también hubo ahí una leyenda de envenenamiento de Pío XI, que nosotros la consignamos. La historia médica de Pío XII es novelesca, y la de su médico, el doctor Gagliasinizzi. Pío XII es un vademecum de enfermedades que los ponemos ahí con una claridad que resulta novelesca y casi de ficción, pero es real. Sin embargo, Nelson Castro señala que el libro no es una simple lista de enfermedades afrontadas por los últimos papas. Se trata más bien de una reflexión, una ventana que muestra cómo la salud evoluciona en las personas que ostentan cargos de responsabilidad. Hizo un estudio parecido, pero sobre los políticos, y el mismo Francisco le sugirió hacerlo sobre los papas. En el 2003, Irak contaba con 1.4 millones de cristianos. En estos momentos, solo son 250,000. Y Hungría es uno de los países que más ha estado ayudando durante los años a los cristianos perseguidos en ese país. A principios del siglo XX, el 6,5% de los iraquíes eran cristianos. Ahora lo son menos del 1%. La llegada del ISIS provocó la estampida final. En el año 2003 había 1.400.000 cristianos en el país y se calcula que ahora solo quedan 250.000. No regresan por miedo, pero también por falta de estabilidad económica. Instituciones de muchos países trabajan para reconstruir la sociedad civil en Irak y permitir que surjan nuevos puestos de trabajo. Una de ellas es Hungary Helps, del gobierno húngaro, que incluye en su gobierno un encargado de ayudar a los cristianos perseguidos. Primero nos enfocamos en ayudar a la reconstrucción de la llanura de Nínive para que la gente pueda regresar a su tierra. Tristan Azbek ha viajado al Kurdistán para conocer de primera mano la situación de los cristianos a los que estaban ayudando. Recuerda que todas las comunidades sufrieron la violencia del ISIS, no solo los cristianos, también musulmanes y yazidíes. A veces se les ofreció la alternativa de o convertirse o de huir de su patria, pero en otros casos, y esto está relativamente poco documentado, fueron asesinados a escala masiva, casi al nivel de genocidio. Es solo una cuestión de definición. Tristan Azbek tiene previsto viajar a Irak para participar en la misa del Papa en Erbil. Justo en esa ciudad han ayudado a los refugiados con medicinas, haciéndoles llegar agua y organizando escuelas. Según está previsto en este momento, el Santo Padre visitará varios lugares que han sido reconstruidos con donaciones del programa Hungry Help, por ejemplo en Caracas, en Erbil y en Mosul. También países como Polonia, Austria y Estados Unidos cuentan con proyectos de ayuda directa a las comunidades cristianas de Irak. Pero sin duda Hungría es uno de los que ha contribuido de forma más directa con $62,5 millones. A continuación tenemos el agrado de presentarles una reflexión del Evangelio del Día a cargo de nuestro director general, Jaime Sevilla. En el Evangelio de hoy, tomado del capítulo 20 de Mateo, tenemos una situación peculiar. Se acerca la madre de los Zebedeos, Santiago y Juan, ¿verdad? Y le hace la petición a Jesús que cuando Él esté en su reino, que uno de sus hijos se siente a su derecha y otro a su izquierda. Madre tenía que ser al fin y al cabo. ¿Por qué? Porque siempre quieren dar las cosas importantes a sus hijos. Entonces, sucedió de que Jesús les hace la pregunta, ¿van a beber el cáliz que yo voy a beber? Ellos dijeron sí. Y Jesús les dijo, pues sí. Pero el que se sienten a mi derecha o a mi izquierda no depende de mí, sino aquellos a cual el Padre se lo ha reservado. Entonces, Jesús, al ver que los otros 10 estaban molestos, les dice que no sean como los paganos, porque el más importante en el reino de los cielos
es el que se hace el servidor de todos. Y Jesús le dice, no es, o yo les doy el ejemplo, de alguna forma le dice el Señor, el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir y dar su vida en rescate por la multitud, por la humanidad. De esta forma, el Señor nos hace un llamado especial a todos los bautizados, a que no esperemos ser servidos. Todo lo contrario, que vayamos a servir a los demás, que salgamos de nuestro confort de los escritorios de las oficinas, de las iglesias, y vayamos en busca de esas ovejas que cada día más están sufriendo y deseosas de escuchar esa palabra de aliento, de esperanza y de amor de su pastor, de sus líderes, de sus catequistas, de sus guías. Señor, ayúdanos a servir. Que así sea. La nueva Asamblea de El Salvador elegirá funcionarios de segundo grado para mejor funcionamiento del país. Veamos por qué. Los diputados que resultarán electos este 28 de febrero tendrán entre sus responsabilidades realizar elecciones de segundo grado. La nueva legislatura deberá elegir un magistrado de la Sala de lo Constitucional, que además será el presidente de la Corte Suprema de Justicia, 2 magistrados de la Sala de lo Penal, un magistrado de lo Civil, un magistrado de la Sala de lo Contencioso Administrativo, 5 miembros del Consejo Nacional de la Judicatura, Fiscal General de la República, Procurador General de la República, Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos. Lo que se busca es que se lleven a cabo procesos transparentes y que se elijan a personas capaces, personas probas, pero también personas independientes de los partidos políticos e independientes del gobierno. Especialistas opinan que las elecciones de segundo grado que corresponden a la nueva legislatura son fundamentales para mantener un sistema de pesos y contrapesos. Por eso, insisten en que deben superarse los procesos a punta de aritmética política y centrarse en la idoneidad de los aspirantes a estos cargos. Los expertos destacan que el debate entre diferentes corrientes de pensamiento dentro de la próxima Asamblea Legislativa es sano para la democracia del país. La democracia implica de que hayan frenos y contrapesos, que hayan mecanismos de control. Y eso es necesario para que exista balance y cuando se presenten abusos de poder se puedan frenar los abusos de poder. Es saludable que exista tensión entre las cortes y los órganos políticos. Que esa tensión sea una tensión saludable, que las cortes anulen las cosas que los órganos de gobierno hacen por razones que no son políticas, sino son razones jurídicas. Por el contrario, si los futuros diputados eligen funcionarios en las instituciones de control por aritmética o afinidad a un partido o al gobierno de turno, podrían existir graves riesgos. Se estaría debilitando de forma muy crítica a las instituciones de control. Y con ello, el panorama es muy preocupante porque no se podría contener los abusos de poder. No se podrían frenar los excesos del poder. Es una crisis democrática profunda de la que es difícil recuperarse. Bueno, allí quienes terminan pagando las consecuencias de eso son los ciudadanos, ¿no? Lamentablemente. Por lo que advierten que el debilitamiento de las instituciones de control podría desembocar en excesos de poder y graves daños a la democracia. Siguiendo en El Salvador, el Partido Nuevas Ideas consigue la mayoría en el Congreso. Ampliamos más en la siguiente nota. A partir del próximo 1 de mayo, El Salvador tendrá un nuevo rostro político. Las elecciones dejaron como ganador contundente a Nuevas Ideas, el partido del presidente Nayib Bukele. Según el escrutinio preliminar, Nuevas Ideas logró la mayoría calificada en la Asamblea Legislativa con 56 escaños, por lo que no necesitaría aliarse con ningún otro partido político para aprobar leyes y presupuestos, ni para elegir a magistrados de la Corte Suprema de Justicia o al Fiscal General de la República, entre otros cargos clave. El presidente Bukele celebró la victoria en sus redes sociales, mientras que los partidos de oposición, Arena y FMLN, aceptaron la derrota, pero advierten que los resultados son una amenaza para la democracia salvadoreña. Se puede cambiar la estructura del Estado, ¿verdad? Cambiando las composiciones de los funcionarios
y poniendo personas que van a decir sí y no van a ejercer las competencias que señala la Constitución del control, ¿verdad? Y los equilibrios que debe haber en una democracia. Sin embargo, el pueblo ha dado su veredicto y le ha entregado el poder total a Nuevas Ideas y al presidente de la República. Este poder total ahora deberá traducirse en proyectos para la gente. Ya no tendrán excusas para echarle la culpa a los magistrados, para echarle la culpa a la Asamblea, a los diputados o a los alcaldes. El escrutinio final se inicia hoy. Se espera que el Tribunal Supremo Electoral dé a conocer los resultados oficiales en los próximos días. Claudia Saldaña, Voz de América, El Salvador. En la Gran Bretaña, laboratorios estudian la nueva variante del COVID-19 y afirman que es aún más contagiosa. Estas cajas están llenas de hisopos de COVID-19 provenientes de centros de prueba en Gran Bretaña, que llegan al Instituto Wellcome Sanger. Esta tecnología robótica, antes utilizada para investigaciones contra el cáncer, analiza 20.000 virus cada semana sin parar. Entre ellos la variante sudafricana y otras de las que se desconoce si la vacuna actual sea eficaz. Esta parece una especie de mezcla de la variante del Reino Unido. La variante se descubrió por primera vez en Sudáfrica y variante brasileña. Simplemente te hace pensar que el virus ahora está encontrando un camino hacia un lugar más en forma y un poco mejor adaptado. Eso significa que puede transmitirse mejor en humanos. Los especialistas están aprendiendo sobre los tipos de variantes que se encuentran en el virus. El Genomics Consortium, que incluye este laboratorio, ha secuenciado 250.000 de coronavirus, equivalente a más de la mitad de lo que el resto del mundo ha realizado. Estamos proporcionando información a los científicos que están desarrollando las vacunas sobre cómo hace falta modificarlas para superar estas mutaciones. Ahora están preocupados por lo que sucederá para controlar la propagación de los virus mutados, cuando Reino Unido finalmente levante las restricciones de bloqueo, aunque los científicos allí están siguiendo cada paso de su evolución. Sofía Pisani, Voz de América, Washington. Ahora nos vamos a Sudamérica con nuestro amigo el padre Manuel Rodríguez Rodríguez, misionero claretiano de nuestra cadena hermana JN19 Televisión, con un reportaje especial desde Lima, Perú, de lo que está ocurriendo en ese país. Reporta para la cadena de televisión ABBA y JN19 del Perú, el padre Manuel Rodríguez Rodríguez, misionero claretiano desde Lima. Hoy llegan al Perú 50.000 vacunas de la productora Pfizer y esperamos que van a seguir llegando más. Y por otra parte, se está esperando próximamente 4,5 millones de vacunas de la COVAX Facility en estos próximos meses o días o semanas. Va avanzando el traer vacunas. Sin embargo, todavía se prohíbe que los privados puedan negociar y comprar vacunas a los laboratorios. Alguien ha dicho que esa prohibición es un genocidio, porque se podrían estar salvando vidas a través de las empresas que quisieran vacunar a los trabajadores. Ojalá se abra este campo también para que se facilite el tener las vacunas necesarias, dado que se va todavía muy lentamente. Por ahora han sido vacunados en Perú 446.000 personas. Y bueno, todavía pues esto es en los médicos, en las enfermeras, a los cuales nosotros pues les levantamos un monumento porque están ahí en primera línea luchando contra este mal, exponiéndose también. Así que oramos por todos los médicos, enfermeras, enfermeros que están cuidando a tantos contagiados. Que Dios les bendiga mucho. El arzobispo de Arequipa, en el sur, como siempre, manda su carta y dice que tenemos que estar preparados en Cuaresma para recibir la salvación y luego transmitirla a los demás. Por otra parte, ha visitado la planta de oxígeno que el arzobispado de Lima dejó en depósito a un hospital de Arequipa. Vio que estaba funcionando muy bien y felicitó pues a los que están allí administrándolo.
qué bueno que estas plantas de oxígeno pues estén funcionando, que la iglesia sigue ayudando, sigue apoyando a tantos lugares. También el arzobispo de Arequipa, Javier del Río, ha tenido una reunión, siempre online, con los jóvenes del camino neocatecumenal. Los templos siguen totalmente cerrados, hay peticiones de mucha gente por las virtuales, que se abran los templos, aunque solo sea para visitarlos. Es una exigencia de nuestra fe. Para recibir el bono de 600 soles, si alguien no está informado, puede llamar al teléfono 101. Ahí le van a responder y les van a orientar. Quedan 39 días para las elecciones y 30 para la Pascua, que es mucho más importante todavía para nosotros los cristianos. La ivermectina ha crecido en su venta el 1000%. Es la necesidad de prever y curarse. Reportó desde Lima el padre Manuel Rodríguez, misionero claretiano. La Universidad Jesuita Centroamericana en El Salvador nos presenta su editorial titulada La pandemia y el medio ambiente, en la voz de Omar Serrano. La pandemia fue una crisis sanitaria y sigue siendo muy lamentable, pero también provocó una crisis económica de grandes repercusiones. Y la pandemia ha impactado también seriamente el medio ambiente. Alguien decía, cuando comenzó todo esto, que las mascarillas iban a ser un problema. Y tuvo razón. No solo las mascarillas, todos los recipientes de plástico, las caretas, los vestidos, etc., se han convertido en otro factor de riesgo porque se trata de desechos infecciosos. Y también la pandemia fue la ocasión para una crisis política en El Salvador. Como ha sucedido a lo largo de la historia, los políticos se aprovecharon y se siguen aprovechando de las necesidades y del dolor de la gente del pueblo. La pandemia la han utilizado para dos cosas en el país: para la corrupción y para profundizar el autoritarismo. El gran problema de nuestro país es que la pandemia se gestionó y se sigue gestionando con criterios político-electorales, no con criterios técnicos. No se escuchó a los que verdaderamente saben de epidemia, se les hizo a un lado. No se escuchó a los economistas para definir medidas para la crisis, también se les hizo a un lado. Es que cuando se hacen cosas malas es mejor esconderlas. Y aunque la versión del gobierno sea de éxito, aunque la publicidad diga cosas maravillosas, aunque muchos de ustedes probablemente las crean, la verdad es que la pandemia se gestionó no para beneficiar y ayudar a la gente, sino para acumular poder y ganarse votos que garanticen que van a seguir utilizando al Estado en el futuro. Hasta el Hospital El Salvador, que seguramente se va a inaugurar en estos días, además de ser una iniciativa defectuosa, se ha usado para fines electorales. Miren, este país no se ha rendido cuenta de nada. Se dispuso de casi 6.500 millones de dólares en el 2020 y no se ha dicho en qué se invirtieron. La Corte de Cuentas de la República encontró que faltaban 100.000 familias a las que se dice se les dieron $300. La Fiscalía General de la República encontró que casi el 70% de los gastos en insumos médicos está bajo sospecha de corrupción. No sabemos a quién se le dio la construcción del Hospital El Salvador ni por cuánto fue el contrato. No sabemos nada sobre los gastos en los centros de contención. ¿Y qué se hizo con los millones de las tiendas de los centros penales? En fin, la pandemia fue la ocasión para hacer una piñata del país. Piñata a la que fue invitado solo un selecto grupo para que recogieran los dulces. Todo esto se puede hacer solo violando las leyes.
Por eso es que no le hacen caso a los otros poderes del Estado, no porque sean corruptos, que lo han sido en otras ocasiones, sino para poder hacer su agosto con la pandemia. Por eso necesitan de los militares que siempre han estado ahí para defender los intereses de los poderosos. La pandemia ha servido para la corrupción y para profundizar el autoritarismo. Hoy, 3 de marzo, en el santoral de la iglesia, celebramos el Día de San Juan Clímaco. Conozcamos su historia. Moisés, el discípulo que había sido enviado a retirar unas piedras y a desbrozar el terreno para ampliar así el huerto del monasterio, buscó la sombra de una enorme piedra para descansar y protegerse del calcinante sol del mediodía, que caía a plomo sobre el desierto del Sinaí. Adormecido por la canícula, no se dio cuenta de que la roca estaba en un declive y su vida corría peligro. De pronto escuchó la voz de su maestro San Juan Clímaco, que le ordenaba apartarse de allá al instante. Como un resorte saltó a un lado y en ese momento el peñasco se vino abajo y él afortunadamente salió indemne. Al retornar le contó a su maestro lo ocurrido y éste le respondió que Dios le había dado la orden de alertarlo y que por eso se salvó. Cuando esto ocurrió, ya San Juan Clímaco, cuyo segundo nombre significa escalera para subir al cielo, que llevaba muchos años viviendo en una gruta, era el eremita más reconocido del monte Sinaí y su santidad atraía a personas de toda condición y especialmente a los monjes que acudían a él para pedirle dirección espiritual, cómo orar, cómo ayunar, cómo hacer penitencia, cómo permanecer en silencio. Y es que Juan Clímaco, nacido en Palestina a finales del siglo VI, a sus 16 años, ingresó a un convento en el Sinaí, pero al cabo de algún tiempo decidió retirarse a una cueva en las estribaciones del monte y allí permaneció por el resto de su vida en constante oración y ayuno. Y el poder de su oración era tal que su caverna se iluminaba y de ella salía San Juan Clímaco, a quien ya consideraban santo en vida, con el rostro transfigurado como Moisés. Imagínense que hasta el Papa San Gregorio le pidió que le enseñara a orar. Ante esta petición, y porque justamente en ese momento, por insistencia de los monjes, ejercía como abad del convento cercano al que había pertenecido, escribió una obra cumbre de la espiritualidad llamada la Santa Escala, que es el manual por excelencia, en el que todos los frailes de la Edad Media aprendieron sobre cómo llegar hasta el Padre a través de la escalera de la oración. De hecho, es después de la Biblia y de la Imitación de Cristo de Tomás de Kempis, el libro más leído por todos los místicos de la Iglesia. Cuando ya estaba a punto de cumplir 80 años, San Juan Clímaco abandonó su cargo y se sumió en una meditación continua hasta el 30 de marzo del 649, día en el que murió orando. Por eso hoy, día de su festividad, pidámosle a San Juan Clímaco que también a nosotros nos enseñe a subir al cielo por la escalera de la oración. Y para terminar el noticiero del día de hoy, les invitamos a que nos unamos en oración con el Papa Francisco por su intención para el mes de marzo, que es la confesión, donde Jesús nos escucha y nos perdona. Cuando yo voy a confesarme, es para sanarme, para curar mi alma, para salir con más salud espiritual, para pasar de la miseria a la misericordia. El centro de la confesión no son los pecados que decimos, sino el amor divino que recibimos y que siempre necesitamos. El centro de la confesión es Jesús que nos espera, nos escucha y nos perdona. Recuerden esto, en el corazón de Dios estamos nosotros antes que nuestras equivocaciones. Y recemos para que vivamos el sacramento de la reconciliación con renovada profundidad y para saborear el perdón y la infinita misericordia de Dios. Y recemos para que Dios dé a su iglesia sacerdotes misericordiosos y no torturadores.
Y así hemos llegado al final de una emisión más de su noticiero de ABA Televisión. Muchas gracias por su preferencia y continúen con nuestra programación. Les invitamos a sintonizarnos todos los días en vivo por www.abatvn.com, por Canal 75 de Guatemala por Multivisión, en nuestras plataformas digitales de Roku TV y Amazon Fire, así como en nuestras cadenas hermanas y, como siempre, en nuestras redes sociales. Ahí nos vemos y que Dios les siga bendiciendo.